dejando de ser medios de comunicación para convertirse en medios de oposición. ¿Qué te pasa, Clarín? Y cuando esto se acabó, tenían los fierros mediáticos. ¡Periodistas corruptos! ¡Ensobrados! ¡Estos son los trolls! Yo no sé si te mandó Clarín, Mañeto o Rendo. Donde tenía una venda cruzada en la boca, en un mensaje casi cuasi mafioso. A ver, manga de mandriles infradotos. Cordobés, hincha de Talleres y de Boca. Fue militante comunista, periodista deportivo y político en grandes redacciones de diarios y revistas. Hace décadas es referencia en radio y televisión. Es quizás el argentino que escribió más columnas editoriales, todas con su marca registrada. Hoy, en Mandriles, Alfredo Leuco. Le doy mi palabra. Alfredo, ¿te acordás del momento exacto en que decidiste que querías ser periodista? Fue un pequeño proceso. Primero soñaba con ser relator de fútbol, digamos. Ese fue el primer origen del interés por vincularme a los medios. Era muy chico, íbamos con mi viejo, una vieja estanciera a Mar del Plata, y todo el viaje yo iba con una cuchara relatando partidos imaginarios, hartándolo a mis viejos. Goles de Talleres. ¿Cómo? Goles de Talleres. Goles de Talleres, por supuesto. Y eso, digamos, fue creciendo el interés en hacer. De hecho, yo empecé en el periodismo deportivo. De ahí salté al diario Córdoba. El diario Córdoba, un diario sensacionalista, tipo crónica acá, mucho deporte y mucho crimen. Y empecé haciendo, qué sé yo, Primera C. Imagínate lo que era Primera C en Córdoba. Solamente estaba el árbitro, los jugadores y un periodista de la radio y yo que iba por el Córdoba, y solo tenía que pasar el resultado. Y eso me hacía muy feliz. Pero fue muy difícil entrar al diario Córdoba. Fui 8 veces. Yo estaba estudiando Ciencia de la Información en la facultad, una facultad hiperpolitizada. Es la facultad que tiene mayor promedio de desaparecidos por cantidad de alumnos. Y yo iba a buscar laburo y decía, ¿y usted qué sabe hacer? Bueno, yo quiero ser periodista. Bueno, un montón quieren ser periodistas. ¿Qué más? Bueno, estudio Ciencia de la Información. Decía el diario, eso es una cosa en contra, diga algo a favor. Bueno, y finalmente me dicen, bueno, ya me cansó. La 8ª vez que fue, me dice, anda a la sección de deportes y pedí que te den un partido. Y ahí empecé haciendo. ¿Te acordás tu primera nota? ¿La primera vez que apareció tu nombre en el diario? Bueno, al principio era sin firma, solo pasaba claro. El resultado y qué sé yo. Y una de las primeras notas que me acuerdo fue la que casi me hace abandonar la profesión. Era un partido de Belgrano de Córdoba con Lavalle, un equipo más humilde. Y jugaba, a lo mejor se acuerda la gente, pues jugó en River y en la selección, la Pepona Reinaldi. Y yo vi un nenito que estaba en la platea dormido, también rubio, en la falda del padre. Y hizo toda una figura literaria. Yo lo admiraba a Osvaldo Ardizone, yo quería ser poeta, quería ser escritor. Entonces, en un vespertino donde lo más importante era la información, yo hice toda una sanata y el pibe se durmió en la falda del padre, con la misma melena del jugador, por lo aburrido del partido. Mi jefe en ese momento, el Eduardo Solís, que era un gran periodista, leyó, escribir a máquina en la Olivetti, el papel, la cuartilla, lo leyó así, le hizo un bollo, y mira, todavía me emociono, lo tiró a la basura, le dijo, pibe, hay 2 formas de escribir, bien o mal, y esto está mal. Yo me fui llorando a la casa de mi novia en ese momento, mi primera esposa, lejano en el tiempo, y le dije, yo no sirvo para esto, qué sé yo. Y otro periodista que estaba ahí, que fue durante muchos años corresponsal de Clarín, el negro Ramón Gómez, me dijo, no, boludo, tenés que meterle, hay que ser insistente, es la primera nota que escribiste en tu vida, bueno, yo te voy a explicar algunas cosas. Bueno, y ahí empecé, pero estuve a punto de dejar el periodismo. Después me hice muy amigo de Eduardo, que fue mi jefe, un intelectual, un tipo preparadísimo, que laburaba en un diario sensacionalista para morfar, pero le hubiese gustado laburar, qué sé yo, en Le Figaro. Claro. ¿Y en tu caso se consumían medios? ¿Qué dijeron cuando vos dijiste que querías ser periodista? Y no le gustaba nada, digamos. En mi casa el diario era algo todos los días, La Voz del Interior. De hecho, mi papá tenía un lema que decía, yo decía, ¿y esto cómo lo sabes, papá? Y salió en La Voz.
el nivel de credibilidad, salió en La Voz y eso era palabra santa. Un diario muy vinculado a la historia del radicalismo, mi viejo era radical, entonces La Voz del Interior era algo así como la Biblia, ¿no? Y cuando, bueno, la historia fue tremenda, no quiero cansarlo haciéndola muy larga, pero yo terminé el secundario en el Manuel Belgrano, que sería como el Carlos Pellegrini, el colegio vinculado a la Universidad Nacional. Y me dice, bueno, vas a estudiar farmacia. Me dijo que tenía farmacia. ¿Vas a estudiar farmacia? Le digo, mira, yo a propósito, le digo, ya venció la inscripción en farmacia. No te preocupes que el rector estudió conmigo ciencia química, así yo le voy a decir, ya está, dice que vaya que te van a inscribir. No, papá, fui y me inscribí en ciencias químicas. En la primera clase que tuve, cuando empezaron a hablar de la tabla de Mendeleev, salí corriendo hacia la Facultad de Ciencia de la Información, que tenía un año de haber sido creada. La Facultad de San Juan y de La Plata fueron las dos primeras, y la tercera fue la de Córdoba, de Ciencia de la Información, que en ese momento se llamaba Escuela de Ciencia de la Información, no Universidad. Y bueno, no paré ahí, lo engañé más o menos 6 meses. Él me decía, che, ¿querés que te preste algún libro? O si todavía ¿querés que hablemos con algún profe? ¿Querés que te explique algo? No, está todo claro, está todo claro. Y creo que en el 11 de septiembre del 73, el golpe de Chile, el golpe cuando derrocan a Salvador Allende, nosotros armamos en la puerta de la facultad, cortábamos la calle y armamos lo que se llamaba una radio abierta libre. Éramos todos muy revolucionarios. Y, aunque me acusaban de ser reformista, pero éramos todos revolucionarios. Y transmitíamos Radio Moscú, transmitíamos el general Prats está llegando para derrocar a Pinochet, todas cosas que nos creíamos nosotros de las radios partidarias. Y bueno, yo tenía el pelo muy largo, fumaba particulares verdes y tenía camisa grafa, por supuesto, para la universidad había que ir con camisa grafa. Y a la noche llegué y mi viejo, que laburaba 20 horas por día, me dice, ¿qué tal la Facultad de Ciencia Química? Bien, le digo, estoy entendiendo de a poco. ¿Cómo me engañaste? Qué mentiroso. Hoy vino una señora, la Cata, que te vio ahí en medio de todo eso zurdito, gritando, así que estás en la Facultad de Ciencia. Le digo, mirá, papá, yo quiero ser periodista, no quiero trabajar en la farmacia. Sí, me imagino, siempre fuiste un vago, me dijo, siempre fuiste un vago, un bohemio, juntaba figuritas, abandonaste, juntaba estampillas, abandonaste. Y esta es la profesión justa para vos, de vago. Bueno, fue durísimo, una especie de cachetazo. Pero te la bancaste. Que a su vez su abuelo, mi abuelo, su padre también se lo había pegado a él, porque eran polacos que no habían terminado el colegio primario, era panadero mi abuelo, y mi viejo para recibirse farmacéutico estudió escondido, clandestinamente, laburaba a la mañana porque tenía que laburar porque vivían en un conventillo, y estudiaba de noche a escondidas de los padres. Se lo cuento bien a Diego, a mi hijo. Acá los pibes no quieren estudiar. Bueno, en ese momento mi hijo estudiaba a pesar. De hecho, no metafóricamente, cuando mi papá le dijo a su abuelo que se había recibido farmacéutico, mi abuelo, un polaco durísimo, un buey de laburo, pero manejaba 10 palabras en castellano, le pegó un cachetazo, en lugar de premiarlo por haberse recibido. Bueno, ese cachetazo me lo dio mi viejo también, cuando me dijo que yo era un vago y qué sé yo. Hasta hoy estoy pagando esa factura, lo hablo con el psicoanalista, con todo. Ya la pagué. Me imagino que a lo largo del tiempo... Sí, al tiempo yo siempre lo cargaba, le decía, yo soy medio adicto al trabajo, medio workaholic. Y se sintió feliz de verte en trayectoria. Cuando ya me empecé a ganar la vida de periodista, ya cuando laburaba en la tele, comentando el Mundial 78, laburé en la tele, los amigos venían y le decían, che, lo vi a tu hijo en la tele, qué sé yo. Y en la tele de Córdoba. En la tele en Córdoba, en Canal 10 de Córdoba. Yo comenté el Mundial 78 para el 10, mientras trabajaba en el diario Córdoba y era corresponsal de la revista Goles en Buenos Aires. O sea que enseguida empezaste a tener lugares de relevancia. Entonces con los amigos le decían, lo vi a tu hijo en la tele comentando el partido. Él estaba orgulloso y al final de sus días me decía, no trabajes tanto. Le digo, pero ¿cómo no era un vago? Yo, claro. ¿No es que era un vago? No labures tanto, venimos a seguir a Córdoba. La vuelta a la vida. Así fue un poco la vuelta de la vida, que él me empezó a valorar cuando yo me empecé a ganar la vida con él. Él pensó que yo no iba a ganar la vida, que iba a vivir de él a lo mejor, pero no entendía
Era la época del periodismo bohemio, del periodismo que, de verdad, era un periodismo que no se ganaba guita, hace muy poca guita, pero era mi felicidad, digamos, ¿no? Y convivían en vos, Alfredo, esas dos pasiones, el fútbol por un lado y por el otro la política. Eras militante del Partido Comunista en ese momento. Sí. Fue así, digamos. El fútbol y el básquet me permitía, sabía mucho, yo jugaba al básquet, más o menos me la rebuscaba bien. Entonces, por eso entré a deportes con más facilidad, porque fútbol escribían todo, de básquet no sabía nadie nada. Así empecé en deportes y la política me interesó siempre porque yo era una cosa extrañísima. Yo creo que en esa época era un verdadero populista. A mí lo que me entusiasmaba de la política eran los gritos de nacionalidad, los gritos de la patria. Y había dos caminos en ese momento. O Roberto Rimoldi Fraga, que era el nacionalismo de derecha casi tacuara, y la izquierda, el comunismo y qué sé yo. Era o Rimoldi Fraga o Horacio Guarani. Y a mí, yo me sabía todas las canciones de Guarani. Hoy todavía tengo un montón de temas de Guarani en mi playlist. Y un tipo en el colegio, en el secundario, en el 5º año, me dice, che, me dijeron que a vos te gusta Guarani. Sí, le digo, me encanta, me sé todas las canciones. Me dice, esta noche hay un acto medio clandestino por la libertad de Agustín Tosco. Agustín Tosco fue el dirigente sindical más importante que tuvo Córdoba, independiente, clasista, no peronista, que iba desde la izquierda más revolucionaria hasta el PC. Se movía ahí, pero no estaba afiliado a nadie. ¿Y querés venir? Sí, le digo, vamos. Entonces, cuando vamos con 2 pibes más, el acto era un acto clandestino, pero en una cancha de básquet con tinglado había, no sé, 1.500 personas, las banderas, Libertad, Agustín Tosco y qué sé yo. Sube Guarani y canta una canción que hoy todavía me encanta, que él lo compara a Tosco con un pájaro, con un quetzal. Entonces dice, por la larga avenida de la histórica Córdoba viene un pueblo de pájaros. El pájaro general, el pájaro, el quetzal, sí. Bueno, y ahí hace por la libertad de Tosco, qué sé yo. Bueno, yo muy emocionado. Después este pibe que era de la juventud comunista me dice, mirá, el tipo va a comer un asado en el sindicato de Luz y Fuerza. ¿Querés que vayamos a ver? Vamos, nos vamos caminando 20, 30 cuadras, qué sé yo. Nos asomamos los yuyos así en un club sí. de básquet, de fútbol. Y estaba Horacio comiendo un asadito ahí con dirigentes sindicales. Y dice, ¿qué pasa ahí? ¿Quién anda por los yuyos? No, dice el pibe, nos agarraron la seguridad, ¿viste? Dice, no, nosotros lo admiramos a Horacio. Y el pibe dice, somos todos de la Fede. ¿Qué pasen? Grita Guarani. ¿Qué pasen los compañeros? Y Guarani nos da un abrazo tremendo y nos dice, compañeros, sigan luchando por la libertad de los presos políticos, qué sé yo. Se pone la piel de gallina ahora, no puedo creer que sea tan boludo. Pero bueno. No, sí, para la época. Era así. Y cuando nos vamos, yo le digo a Manolo, que me había llevado, mirá Manolo, él me dice que sigamos luchando y yo no hago nada. Le digo, voy a bailar los boliches, soy un zángano, es la palabra que usé. Y ahí saca la ficha y dice, ¿querés hacer algo? Sí, te tenés que afiliar al Partido Comunista, qué sé yo. Y te afiliaste. Así ingresé. Y ese Alfredo Leuco, de pelo largo, afiliado al Partido Comunista, que transmitía los partidos de fútbol en el Mundial 78, firmó sus primeras columnas como Alfredo Leucovich. Sí. Sus primeras notas. Las primeras notas era Alfredo Leucovich, después pasé a ser Leuco con K, en vez de con C, Leuco con K. En algún momento vos decidiste que era más fácil... Sí, el principal fue que yo quería ser relator de fútbol y necesitaba un apellido fácil y recordable. Pero después, el 24 de marzo del 76, me fueron a buscar dos camiones de soldados a mi casa y ahí ya se complicó un poco la cosa. Allí el seudónimo de Leuco me sirvió mucho porque unos días anteriores habíamos caído en cana. Muy poco, 24 horas, 30 horas habíamos caído presos porque hubo en Córdoba un interventor fascista que se llamaba el Brigadier Lacabane, que lo había puesto Isabel. Y se había rodeado de lo que en Córdoba era la AAA, que en realidad se llamaba Comando Libertadores de América. Toda la policía de la provincia salían de noche a afantar gente. Y una noche, se llama la Noche del Terror en Córdoba, atacaron 3 locales. El local de Luz y Fuerza de Agustín Tosco, el local del Partido Comunista y del PST, el Partido Socialista, viejo de Coral, del Partido Socialista de los Trabajadores.
Mataron gente, incendiaron todo, y en el local del PC mataron a una compañera de comercio, que era militante de comercio. Todas las noches se quedaba alguien a cuidar el local. La mataron salvajemente, pero salvajemente la mataron. Entonces al otro día nosotros hicimos un acto en la puerta del local que no le cobrábamos peaje a los autos, pero le dábamos una revista y le decíamos si puede colaborar, porque nosotros decíamos que el dinero del pueblo va a reconstruir el local de la vanguardia de los obreros. Y a las 2 horas más o menos vinieron 3 patrulleros, cortaron una calle, 3 patrulleros cortaron otra, nos metieron en cana todos, 120, entramos presos. Nos pegaron, para lo que era la época la sacamos baratísima, nos pegaron con la culata de las Itacas, toda esa huevada. Aunque un amigo, a Pablito, con apellido judío, tenía una campera negra de cuero, le hicieron una cruz bástica con el aerosol. Y el que me tomó declaración, por suerte, era un ignorante que le pegaba las teclas, no sabía ni escribir. Y en mi apellido lo escribió mal. Ya de entrada, en vez de la L, le puso la M. En vez de la E, la O. Era como Mokovich, una cosa rara. Y el 24 de marzo me fueron a buscar dos camiones de soldados, 2 Unimog, a mi casa con ese apellido. Yo no estaba porque nosotros teníamos una consigna que era si hay golpe de Estado, vamos a tomar la facultad, los obreros tomarán la fábrica para resistir el golpe. Y por suerte no estaba, me fue a buscar mi mamá llorando, dijo, no, ese señor no sé quién es, ese apellido no tiene nada que ver con lo que somos nosotros, no sé si lo habrá convencido o no, pero como no estaba de verdad se fueron. Y yo llegué a la facultad para tomarla, estaba rodeada de tanques y de camiones del ejército, así que de ahí a lo que se llamaba control, había casas de control, que era, si hay problema en la facultad, nos juntamos en la casa de tal, en un sótano. Fuimos ahí, éramos 20, pero habían llegado 2 nomás, después 18 no vinieron. Entonces agarré y me fui a la casa de una tía que quedaba en el barrio San Vicente, que es un barrio de curtiembre como acá, Mataderos, digamos. Mira, todo esto te habían ido a buscar a la casa de tus viejos. Sí, a la casa de mi mamá llorando no se olvida más en la vida. Ella me despertó diciendo, escuchá la música militar, hay un golpe de Estado. Me levanté, me vestí, me fui a la facultad. Y a la 1:30 vinieron los tipos a buscar. No, por eso, cayeron y no estaba, por suerte. Sí, entonces yo ahí estaba comentando el Mundial, después cuando comenté el Mundial 78, yo más o menos me disfracé, ahí tuve 15 o 20 días en la casa de esta tía y empecé a volver lentamente a la actividad. Y cuando comenté el Mundial, estaba intervenido Canal 10 y Radio Universidad, que son los canales universitarios, y el coronel Flores, que era el interventor, teníamos cierta buena relación porque era muy futbolero y yo comentaba el Mundial. Claro. Me dice, mire, Alfredo, venga, me lleva a la oficina y me dice, le recomiendo que se vaya, me dice, porque no lo van a matar. Me dice, no lo van a matar así de crudo, ¿no? Porque bueno, sabemos que usted no es guerrillero, no lo van a matar, pero usted no puede trabajar en los medios de comunicación. Porque si usted quiere, váyase a la casa de su tía y me nombre la casa donde yo había estado escondido. Si quiere, la de su primo. Tenían 3, 4 lugares que tenían que ver con mi familia. Yo digo, la mierda. Bueno, al otro día llamé por teléfono, estaba Rolando Hanglin dirigiendo goles. Le dije, mirá, me quiero ir a vivir a Buenos Aires. Yo había laburado bastante bien, cosas de la vida. Mi jefe en el Mundial 78 fue Osvaldo Pepe, que hoy trabaja conmigo en la radio y fue un histórico periodista de Clarín y fue vocero de Cafiero. Vos cubrías para la revista Goles también. Yo cubría para la revista Goles, para la tele y para el diario Goles. Terminó el Mundial y me compré un Fiat 600 con la guita que gané. Laburé 25 horas. Me ponía en pedo con lo de la BBC, que venían a cubrir los escoceses que tomaban whisky. El otro día tenía que ver el partido. ¿Y te viniste a Buenos Aires? Y me vine a Buenos Aires. Me vine a Buenos Aires y allí ya tomé la decisión de llamarme Leuco porque tenía miedo de los retenes en los puentes, que me pararan. Entonces, bueno, ya la firma disimulaba muchísimo Leuco, Y ahí ya que me quedó para siempre. Quedó el Alfredo Leuco. Sí. Y entonces te venís a Buenos Aires, estás en Goles y al tiempo te sumás a Clarín, te pasás a Clarín. Sí, entras en la redacción de deporte. Primero de Goles, me llaman un medio que fue, digamos, el antecedente de Olé, que fue la Hoja del Lunes. La Hoja del Lunes, copiada de España, los lunes salía solamente un suplemento deportivo. Ahí estaban periodistas deportivos extraordinarios, Emilio La Ferrandería, El Beco, Jorge Rupe, David Esbarqui, Carlos Ares. Y bueno, me llamaron ahí, y trabajé ahí, hice primero básquet con Alejandro Fabri, con todo. Después hice fútbol, y más o menos 1 año y medio cerró
la hoja del lunes. Se diversificaron, hicieron la hojita de los chicos, cerró. Ya me estaba por volver a Buenos Aires y el negrito Héctor Hugo Cardoso, de Clarín, que trabajaba en los dos lados para ganar un poco más, me dice, anda a Clarín, loco, anda a Clarín, tírate un lance. Voy a Clarín y le digo, mire, yo estoy en la hoja del lunes, sí. Y me sirvió mucho para que me leyeran, porque ellos, como era competencia del suplemento deportivo de Clarín, me leían las notas. Sí, vi que he escrito notas así, me dice, de Biase, Juan de Biase, que para mí era una especie de gran gigante periodístico. Claro. Me dice, mirá, ¿vos querés trabajar acá? Sí. No sé si se acuerdan, los que se acuerden, pero en River jugaba un uruguayo, Juan Ramón Carrasco, un jugador extraordinario, pero peleador, guapo. Lo habían expulsado y se había puteado con el técnico. Me dice, si le haces una nota a Carrasco, era un tipo que pegaba tiro libre extraordinario, si le haces una nota a Carrasco, te vamos a tomar como cronista volante. Por supuesto, hice la lógica, me fui al estadio River al entrenamiento, le dije, mira, Juan Ramón, vos sos rebelde, yo también, pero yo quiero trabajar en Clarín y necesito hacerte una nota, me tenés que dar una nota porque voy a conseguir laburo. Bueno, me dio una nota, muy interesante y ahí quedé en Clarín. ¿En deportes? En deportes que empecé haciendo colaboraciones y por suerte rápidamente fui creciendo y a los 28 días me nombraron efectivo y ahí trabajé en Clarín varios años, hice cobertura. Y seguiste campaña de Boca con Maradona, ¿no? Hice a Boca, lo seguí durante un mes por México, por Japón, por Kuala Lumpur, por Malasia, por Guatemala. Hice una gira extraordinaria con aquel Boca de Diego, de Gareca, de Brindisi. Eso fue para mí una experiencia impresionante. ¿Ahí te hiciste de Boca o ya eras de Boca de antes también? No, yo me hice bien de Boca cuando nació mi hijo, cuando nació Diego. Porque yo tenía simpatía por Boca, porque yo soy hincha de Talleres, salía como mi papá. Pero cuando Dieguito iba al jardín, me decía, papá, son todos Boca, yo soy de Talleres. Bueno, vamos a hacer Talleres de Boca. Complicado. Claro, vamos a hacer Talleres de Boca y me alegro porque Diego disfrutamos juntos, incluso en Japón, fuimos a verlo a Japón, la mejor campaña de Bianchi con todo. Así que ahí estuve en Clarín y yo, iluso de mí, ahora no creo en eso, pero en esa época creía, contrabandeaba ideología en las notas de deporte. Entonces, por ejemplo, qué sé yo, una nota de Carrasco que hice después en Uruguay, me fui a Uruguay a hacerlo en su pueblo porque se había escapado, ya me había hecho amigo de Carrasco. La titulé Es un tiempo de guerra, es un tiempo sin sol, que era una canción de Daniel Biglietti. Qué sé yo, un volante de derecha de instituto se llama Víctor Heredia. Yo jugaba con Víctor Heredia, el músico. Y cuando empezó, después de Malvinas, se acercó el Colorado Kirchmann, me dice, dice, yo te leo, veo que te gusta la política. Me dice, sí, le digo, me encanta la política. Bueno, mirá, política tenía en la dictadura 4 páginas, 5 páginas, y deporte tenía 30. Claro. Por eso se viajaba tanto. Va a ir creciendo la sección política y estamos convocando a gente. ¿Querés venir? Sí, bárbaro. Así que la primera nota mía en política fue una entrevista a Juan José Tacone y Carlos Rucauf, candidatos a senadores por la Capital Federal. Espectacular, espectacular. Sí, y ahí yo no sé cómo estaba organizada la redacción en ese momento, pero bueno, empieza la democracia, vuelve la democracia. ¿Vos cubrís Casa Rosada, gobierno, lo que sería? ¿Estabas enfocado en algo? ¿O hacías un poco de todo? No, yo empecé haciendo partidos de izquierda y peronismo. Eran las dos cosas las que me dividían. Ahí la estructura era Marcos Citrinblum, claro, Joaquín Morales Solá, que escribía los panoramas en Clarín, y la estructura de política era el Colorado Kirchmann número 1, Van der Koy número 2. Bien. Esa era la estructura. Había peronismo e izquierda. Peronismo e izquierda, sí. Pero después empezaste a cubrir también a Alfonsín, digamos. No, después cubría de todo. Pero digo, viste que se especializaban en algo, así como en deporte, yo hacía Independiente. Te especializabas porque vas a los entrenamientos. Sí, por supuesto. Básicamente izquierda y peronismo. Y después empecé a hacer absolutamente de todo, también me fue muy bien ahí en política, fui creciendo. ¿Y cómo era la relación? Te voy a preguntar porque, estamos acostumbrados en los últimos años a lo difícil que ha sido la relación del periodismo con el kirchnerismo, con Milei, con Menem, pero con Alfonsín también, que no ha sido fácil. Alfonsín tuvo momentos y críticas muy duras con Clarín, ha tenido un célebre discurso en la rural contra Clarín. ¿Cómo era la relación con Alfonsín? Mira, es muy interesante eso, cómo ha cambiado la relación con las fuentes y la relación con el gobierno. Al principio, apenas empezó el gobierno de Alfonsín,
no sabían cómo manejarse con el periodismo y nosotros no sabíamos cómo manejarnos con el poder, veníamos de la dictadura. Es muy interesante porque teníamos una facilidad para ingresar a la Casa de Gobierno increíble. De hecho, ahí creo que lo hemos contado. Clarín, cuando hizo un video sobre su historia, puso esto. Cuando la gente de Aldo Rico se levanta, los caras pintadas se levantan, Julio Blanc y yo, que también venía de deporte, Julio Blanc, igual que yo, éramos compañeros en deporte, nos vamos a cubrir a la Casa de Gobierno. Gran manifestación se hace en contra de los caras pintadas defendiendo la democracia. Claro. Nosotros con Julio entramos a la Casa de Gobierno como si fuera nuestra casa, en ese momento tan delicado, cuando había militares que se habían levantado, cuando las balas todavía picaban cerca. Y empezamos a recorrer los pasillos, hablamos con Jarolaki, que andaba por ahí, entramos a una oficina, y fíjate la libertad que teníamos, que entramos a una oficina, que pensábamos que era una oficina, y era la capilla de la Casa de Gobierno, donde Alfonsín estaba arrodillado con Nacho López, rezando porque se iba a parlamentar con los golpistas. Y seguimos, se fue Alfonsín, seguimos nosotros, y entramos al balcón de Perón. Nos asomamos, y cuando nos asomamos estaba la plaza llena de una multitud que hizo... ¡Oh! La multitud de unas cabecitas ahí que éramos Julio y yo. Bueno, tengo una foto de esa, tengo una foto con Julio maravillosa que se ha publicado varias veces. Esa es la primera parte, digamos, hasta que se acostumbran. Era muy fácil reconstruir las reuniones de gabinete, porque nos decían la verdad. Che, ¿qué tal tú? Y yo me peleé con el ministro tal. Todo el mundo había contaba ingenuidad, todo. y eso fue el momento de mayor libertad de No prensa. existía el off the record todavía. Nada. Ellos no tenían esa experiencia. Después empezaron a avivar que no nos podían contar la verdad de todo, nos contaban una parte, ya había que conversar con 2 o 3 fuentes para reconstruir las reuniones de gabinete. Esa fue la primera parte. Y lo otro que vos decís es muy interesante. No me ocurrió en Clarín, yo ya era subdirector de Somos. Y vos, fíjate vos, Jorge Greco, después uno de los voceros de Mauricio Macri, Jorge Fernández Díaz, un extraordinario periodista, Jorge Sigal. Esa es la redacción que fuimos armando en Somos, ¿no? En la salida de la democracia, la salida de la dictadura, Somos en una revista que había estado muy colaboracionista con la dictadura, y para blanquearse y adaptarse a la nueva época abrió mucho el panorama. Y hicimos una nota de tapa impulsada por Jorge Greco y otros, muy dura contra Alfonsín, acusándolo de corrupción por las cajas PAN, que su hermano por las cajas de PAN. Programa Alimentario Nacional, las cajas con los alimentos. Sí, la primera. Y en la tapa pusimos como una, no me acuerdo el título, y Alfonsín se volvió loco, porque que lo acusen de corrupto a la vuelta de la vida, sabemos que es un tipo honesto tremendamente, pero que lo hayamos sospechado de su honestidad y la de su hermano, se volvió loco. Entonces, como yo era el subdirector, no había director en ese momento, se había ido Plinio, yo era la máxima autoridad, el sábado de la mañana vino con Jarolaki y con el bastón de mando a buscarme para pegarme, Alfonsín. Con el bastón de mando presidencial. Con el bastón de mando presidencial y Jarolaki. ¿Dónde está papá? Pegó la puerta. Y le dijeron, mire, los sábados no labura, los sábados no trabaja. El lunes nos saca al aire, otra de las cosas increíbles. Nos cruza al aire, el presidente de la nación conmigo llama de Madariaga. Nos cruza al aire, Alfonsín acepta cruzarse conmigo. Y yo encima lo sobro, Alfonsín, lo gasto, porque él dice, la verdad que Leuco es un pobre hombre, dice Alfonsín, es un pobre hombre. Yo le digo, sí, doctor, yo soy un pobre hombre porque tengo un Fiat 600 usado, porque estoy pagando alquiler, no tengo casa propia, soy un hombre pobre, nunca me metí en la política. Bueno, se generó una situación. Varios años Alfonsín estaba muy enojado conmigo, después me hice íntimo amigo de Alfonsín. Le pedí disculpas porque tenía razón en el sentido que después vimos, como suele ocurrir en el periodismo, la nota era floja de papeles. Tenía una sola fuente, que estaba muy interesada. Después seguimos investigando nosotros, estaba Majul también en ese staff, y la verdad que fue floja de papeles, no había nada corrupto en eso, pero él se molestó como nunca en su gobierno. Y bueno, después Jarolaki también diciendo el periodismo, se defienden como periodistas, atacan como políticos, bueno. Ya existía en el alfonsinismo eso, pero también el gesto inusual tuyo de pedirle disculpas, que tampoco es algo usual en el periodismo. Me juntó, mira, Jesús Rodríguez, que era bastante amigote, porque Diego, mi hijo, y la hija de él vivían al mismo colegio, en Caballito. Me hizo el encuentro, y Marcelo Bassani, que es un legislador brillante que ya se fue de la política,
me hicieron un encuentro. Tengo una foto hermosa. Yo voy con un Movicon, un celular que era así. Era la botella de Coca-Cola, el celular. Bueno, Alfonsín me recibió muy bien, fue muy comprensivo y después yo lo visité muchas veces en su histórico departamento, el único de la madre, en la calle Santa Fe. Tuvimos una relación muy buena. Fue muchas veces a mi programa de cable. Tengo recuerdos muy lindos con él y de hecho uno de los programas más emotivos en la televisión que hice en mi vida fue el día que Alfonsín murió. Levantamos toda la publicidad. Yo estaba en el Canal 26, porque ya el kirchnerismo nos había echado de todos lados. Y vino Jesús Rodríguez, Luis Brandoni, Nacho López, Nelson Castro. Hicimos un programa sin cortes. Hacía 2 horas que había fallecido Alfonsín y estaba Nacho López contando todos los detalles. Ese fue uno de los programas más emotivos y que más reproducciones tiene en YouTube, ese programa, ¿no? Así que... Es el Alfredo Leuco del periodismo deportivo, del periodismo gráfico, político. Pasemos al Alfredo Leuco que la gente más conoce, que es el de los medios electrónicos. En algún momento, empezás a hacer algunas experiencias primeras en proyectos propios y muy casi amateurs en la televisión, en el cable incipiente, pero tenés un salto importante a la radio. No sé si Fernando es el primero tu primer programa importante en radio. Sí. Fernando me había llamado un año antes. Fernando Bravo, digamos. Fernando Bravo. Él dirigía La Red junto con Badía. Los dos dirigían La Red. Y me llamó para hacer un programa de primera mañana que le habían puesto LL, Leuco Lufrano, con Rosario Lufrano. Le dije, mirá, Fernando, no puedo, porque estoy trabajando. Yo ya en ese momento era subdirector de gente. Le digo, mirá, no puedo porque estoy bien acá en el trabajo, tengo un cargo jerárquico, qué sé yo, y le dije que no. Al año, a él lo contratan en Radio del Plata. Y ahí me llama de nuevo. Me llama de nuevo y me dice, mirá, vos trabajás, pero este programa va a ser a la mañana temprano, después vos podés trabajar Pedí autorización y me fui a trabajar. Así que yo ya había trabajado antes, que quiero ser justo, con Jorge Ginsburg. Con Jorge Ginsburg en la misma Radio del Plata. Yo era el columnista político, Ginsburg bastoneaba, Marcelo Slotoviada, el periodista de economía. Eso fue una experiencia extraordinaria porque pocos tipos tan inteligentes como Ginsburg he conocido en los medios y tan divertido. Terminamos el programa, nos íbamos a tomar café al bar del lado y seguíamos haciendo el programa entre nosotros jodiendo. Y con Fernando me convocó, me dio 3 o 4 directivas. Yo no tenía tanta experiencia, entonces, por ejemplo, me dice, bueno, tenés que hacer una participación ahora. Yo había preparado dos carillas, 3 carillas. No, hermano, son 3 minutos, 4 minutos. Y ahí fui aprendido con Fernando y trabajé 18 años con Fernando. Una de las parejas radiales para mí más espectaculares que ha tenido la radiofonía argentina, que era una dupla, eso, un 1 y 2, un ida y vuelta permanente. Y ahí nace, vos llevas una cosa a la gráfica que no era tan habitual en la radio, en los medios electrónicos, que es el editorial, ¿no? Yo creo que en los 90 eran Pepe Liachev y vos eran los dos que hacían editoriales, columnas editoriales. Pepe para mí ha sido el más grande periodista de radio que hubo en la Argentina en todos los tiempos. Y además Pepe, yo los editoriales los escribía. Bueno, de hecho vos conocés bien. Yo los escribía esos editoriales. Pepe los improvisaba. Yo cuando lo vi casi me muero. Increíble. Lo empecé a admirar, lo admiro profundamente porque los editoriales eran extraordinarios, con un lenguaje maravilloso, increíble, con una posición política, describiendo información. Increíble. El tipo los echaba todos del estudio, bajaba un poco las luces, cerraba la cortina y se anotaba 3 palabras en un papel e improvisaba una editorial de 20 minutos. Increíble. Con un lenguaje. Entonces digo, Pepe, 10 veces más que yo los escribía, ¿no? Aún así, Alfredo, vos los escribías, pero tener la conducta de hacer una editorial todos los días durante ¿cuántos años? ¿Tenés el número total de columnas? Yo creo que debe ser de las personas que más columnas editoriales escribió en la Argentina. Sí, sin estoy duda. Casi seguro. Si no sos el uno. Porque en un momento escribía 7 columnas por semana, porque escribía 5 Una para locura. la radio, 1 para la tele y 1 los domingos que hacía un especial en TN. Una 7 locura. columnas diarias. Tengo 45 años de periodista, suponete en Clarín. Sí, tengo, qué sé yo, de los temas más importantes de la historia argentina del 83 para acá, tengo 40, 50 columnas. El caso Cabeza tengo 40 columnas. AMIA tengo 40 columnas escritas. Si yo las junto son casi un libro. Pero eso me permitió, yo en la facultad estudiaba subrayando los libros, subrayando los diarios y escribiendo a mano en el cuaderno.
Eso es una forma de estudiar para mí, me queda grabado. Entonces, luego escribir me ayuda a pensar, me ayuda siempre a pensar los temas y a buscar algún enfoque original. Yo estoy muy contento de haber hecho eso con las columnas editoriales, que Fernando las bautizó Leucolumnas. Las Leucolumnas, claro. Y además las Leucolumnas tenían la característica que vos tenías tus columnas más políticas y tus columnas más emotivas o sociales, historias de vida. Ibas mechando un poco y un poco para entrar por distintos lados. Y además ahí creas tu marca personal, creo que es el Le doy mi palabra. ¿Cómo surge? ¿Lo buscaste? Claro. Eso es una cosa que se la afané a mi viejo porque él decía eso. Mi viejo, venía un tipo de a venderle unos remedios de un laboratorio. Le decía, bueno, te voy a dar 2 cheques, un cheque a 90 días, otro cheque, sí. ¿Firmamos un documento? No, te doy mi palabra, le decía mi viejo. Te doy mi palabra. La palabra era tan sagrada, más sagrada que cualquier documento. Y al ejercer el oficio con la palabra en la radio, yo me acordé de eso de mi viejo y quise transmitir el mismo mensaje. Te doy mi palabra, le doy mi palabra. Vos fíjate que cuando fue candidato a presidente Ricardo Lagos en Chile, fue su lema de campaña, le doy mi palabra. ¿Pagó algo de copyright? No te lo pido, pero no te pido permiso. Pero yo le hice una broma, porque yo fui a cubrir un encuentro que tuvo con Kirchner, con Néstor Kirchner, y le muestro un libro que se llama Le doy mi palabra, y le digo, doctor, le digo, fíjese esto. No, impresionante, no sabía. Bueno, fue un tipo extraordinario, Ricardo Lagos, dicho sea de paso. Yo nombré a Fernando Bravo, que seguro está entre tus principales compañeros de tu trayectoria. Si vos tuvieses que nombrar 2 o 3 personas, los periodistas que más te influyeron, que vos considerás que fueron un poco tus mejores compañeros, de los que más aprendiste, ¿a quiénes nombrarías? Mira, yo siempre admiré muchísimo a Oscar Raúl Cardoso en Clarín. Oscar era un fenómeno, un tipo, digamos, un erudito en todos los temas. O sea, él escribía de cualquier cosa, la política internacional del gobierno argentino, de la OLP, de la relación de Israel con los árabes, escribía sobre religión, sobre iglesia, de sindicalismo. Era una bestia, hablaba varios idiomas. Realmente uno de los intelectuales más importantes que yo conocí en el periodismo. Él hizo el libro de Malvinas, la trama secreta, con Van der Kooi y Kirchhoff. Ese te digo que es el primero. El segundo, obviamente en radio, mi padre radial, mi hermano radial es Fernando Bravo, con el que aprendí todo lo que pude, le saqué todas las enseñanzas. Y hoy tengo una admiración muy grande, que es uno de mis mejores amigos, por Jorge Fernández Díaz, porque es todo terreno. ¿Qué es ser periodista? Tener buena información. Está lleno de gente que por ahí consigue buena información y luego no la sabe escribir. Saber escribir, hay muchos que escriben bien, no tienen ninguna información. Hay algunos que son cronistas y no tienen una buena opinión, les falta un enfoque, una formación como para escribir un pequeño ensayo. Conducir una sección, ¿quién tiene el don de mando, la capacidad para conducir una sección llena de bataclanos y bataclanas, llena de veleidades? Hay que conducir una redacción. Bueno, Jorge Fernández Díaz juega en todas esas canchas, es todo terreno. Entonces, le tengo una gran admiración. Fui su jefe y él fue mi jefe, así que lo conozco profundamente, ¿no? Alfredo, en paralelo a tu actividad en la radio, bueno, fuiste teniendo distintos programas en la televisión, algunos solo, algunos como parte de un equipo, y tuviste allí en los 90, creo, segundo gran conflicto con un presidente, que fue cuando tenías este programa Sin Límites y con Carlos Menem, cuando ustedes hicieron un informe sobre la pista de Nillaco, la célebre pista de Nillaco. Esa fue la primera de las 2 veces que nos echaron y que me censuraron y me echaron de América. La primera fue Menem y la segunda fue Néstor Kirchner. Con Menem, que fue así, un programa que era, hoy sería un programa Marcelo Longobardi, Román Lechman, Majul y yo. Y también inventamos una cosa distinta que hasta hoy no se ha hecho. Mira vos, la verdad que lo haría. Yo era el productor general, pero yo tenía mi cámara y estaba en el control y yo participaba. Decía, vamos, preguntale esto, repreguntale. Yo participaba desde el control, algo que no se ha hecho mucho. Sí. Hicimos un primer programa de la pista de Nillaco, que es hizo 8 o 9 puntos, que para la época era una barbaridad para América. Más en América, claro. Y Carlos Menem lo llamó a Eurnequian, en ese momento era Eurnequian, y Eurnequian nos echó, nos dijo, mira, no van a seguir. Nos fuimos al programa de Grondona y nos plantamos en la puerta para dar una conferencia de prensa reclamando libertad. Vino Raúl Delgado, que era el jefe de prensa en ese momento de Menem, y tuvimos un ida y vuelta con el flaco Delgado en el programa de Mariano Grondona.
Y debo confesar que nos ganó en el debate el flaco, que éramos medio amigotes, pero ¿por qué? Él tenía un problema de salud de la mujer y nosotros no queríamos ir a fondo porque nos daba pudor. Bueno, y él defendió a Menem fuerte y nos castigó duramente, que la pista de Anillaco... Que era necesaria la construcción. Claro, y ahí se terminó nuestro programa. Nosotros tres, digamos, Román, Majul y yo, perdimos laburo, pero Longobardi perdió mucha guita. Mira. Perdió mucha guita. Eso se lo valoro siempre a Marcelo, más allá de los ida y vuelta que hemos tenido a lo largo de la vida. Pero después me echaron de nuevo con él también. Hicimos un programa que se llamaba, ¿cómo era el programa? Sobre la... bueno, ya me voy a acordar el programa. La pelea era Longobardi y yo, que en esa época era un liberal, sí. Y yo no, yo al revés, todavía tenía esos vestigios de izquierda, no sí. Izquierda, pero de centro izquierda o más socialdemócrata, y él era un liberal. Y la idea era cruzar las opiniones, estaba bueno, eso nos fue espectacularmente. El primer programa hicimos 12 puntos de rating. Esto ya en la época del gobierno de Néstor Kirchner. El gobierno de Néstor Kirchner. Y Néstor Kirchner hicimos 8 o 10 programas, cada vez mejor, también ahí con innovación, ahora lo hace Tarico, pero lo hacíamos nosotros con otro humorista, con un croma, que era la oficina de Néstor Kirchner, usaba los mocasines, lo ponía arriba del escritorio y él nos criticaba, un humorista, un imitador. Y bueno, finalmente Julio De Vido llamó en ese momento eran los mismos dueños de ahora, digamos Manzano y Vila, y nos echaron la mierda, digamos. El domingo nos dice, me llama el viernes a la noche de Vila y me dice, ese informe sobre los fondos de Santa Cruz no va. ¿Cómo que no va? Le digo al dueño del canal. No va porque nosotros no queremos que vaya. Ah, bueno, entonces yo tampoco voy, le dije. Hace vos el programa. Yo discutía y mi mujer me escuchaba, la madre de Diego en ese momento, claro. Me dice, vos estás loco. Te haces el periodista perseguido, me dice Vila. Hacelo al programa, hacelo al programa. Yo te quiero ver. Ese viernes, Marcelo Longobardi, por las presiones que ejercía Kirchner y De Vido, a Haddad, para que Haddad lo echara de Radio 10 a Longobardi se desmayó al aire y lo sacaron en ambulancia de Radio 10. Obviamente el domingo, el último programa, Marcelo no vino, lo hice solo, mirando a cámara y diciendo, presidente, qué suerte que tiene usted, qué suerte Néstor Kirchner. Tiene una mujer hermosa, Cristina, tiene una fortuna incalculable, tiene el poder absoluto y encima este programita que era un pequeño granito en el zapato le molestaba y ya logró que nos echen. Gracias, Néstor, por todo. Así terminó el programa. Todo eso al aire. El programa, para mí es histórico ese programa último de Néstor, ¿no? Déjame que te voy a llevar a esta relación con los Kirchner. Voy a recordar yo algo personal que nos une, porque yo me acuerdo a fin de los 90, recordemos, tenías tu programa Le doy mi palabra, un café muy lindo, mucha gente a lo mejor no lo recuerda, otras sí, donde invitabas políticos y músicos y demás. Yo era el productor de ese programa y una de las personalidades de la política que más venía a ese programa, vos también lo has recordado, o sea, hace poco tiempo tus programas más actuales, era Cristina Fernández de Kirchner. Los Kirchner habían sido muy cercanos a Menem en la primera etapa del gobierno, claro. En el primer gobierno de Menem. Habían sido muy menemistas, tanto Néstor como Cristina. Ya a fin de los 90 ya habían tomado distancia del menemismo, claro. Era el peronismo disidente, muy crítico de Menem. Y Cristina era una persona que venía mucho al programa, la invitábamos y venía muy seguido. Ella llamaba a Miguel Núñez, que era su vocero y después fue vocero presidencial. Me llamaba a mí para ofrecer que Cristina venga al programa y la invitábamos, por supuesto. La invitamos porque era muy taquillera, muy rendidora, como decimos en la tele, porque hacía buen rating, porque era una mujer inteligentísima, bonita, joven en ese momento. Soy el periodista que más veces entrevistó a Cristina Fernández de Kirchner. Tengo 12 entrevistas siempre como senador o diputada. Exacto. Y yo tenía muy buena relación con los dos en ese momento y Cristina venía sin problema. ¿Y firmaste una solicitada de apoyo en el 2003? Bueno, ese fue uno de las grandes... Me arrepiento de pocas cosas en la vida. De eso me arrepiento y eso también me lo cantó la madre de Diego. Yo firmé una solicitada apoyando a Néstor Kirchner presidente. Firmaban artistas, políticos, qué sé yo. Yo fui el único periodista que la firmó, porque el otro periodista era
Era Miguel. Recordemos que era Kirchner contra Menem, digamos. Kirchner contra Menem. Yo pensaba que si ganaba Menem iba a haber violencia en la Argentina, entonces me incliné por firmar una solicitud a favor de Néstor Kirchner. Y bueno, la madre de Diego, psicoanalista, me dijo, qué omnipotencia que tenés vos. ¿Vos crees que por una firma tuya vas a cambiar la historia? No te metas en eso. Y una vez más tenía razón, porque Kirchner lo tomó a eso como una adhesión, como si yo fuera un militante de ellos. Yo creo que ahí yo me equivoqué y eso hizo que me odiara tanto personalmente. Una vez, mira vos, yo laburaba en América con Roberto Navarro, y dice, ayer estuve con Néstor. Me dice, mira vos, me dijo que el periodista que más odia sos vos. Y le dije, pero escúchame, hay tantos para odiar, tipos importantes en la nación de Clarín me odia, a mí que soy así. No, porque dice que vos sos traidor, que vos sos un traidor. O sea, ese error de haber filmado hizo que él me odiara más que a cualquiera porque él pensó que yo lo había traicionado porque era un militante. Y yo no era militante, la verdad que no milité nunca para... De hecho, no milité, después de aquella cosa de izquierda del PC, no milité nunca en ningún partido, ni me interesa militar en ningún partido, ¿no? ¿Y cuándo, ya me imagino con Néstor Kirchner presidente, cuándo se quiebra tu relación, buena relación personal que tenías con Néstor y con Cristina? ¿Hubo algún episodio puntual? Mira, fue una cosa, la historia política es extraordinaria. Ellos eran muy agresivos, muy agresivos. Ahora lo decimos de Milei, pero en ese momento era terrible. Néstor, y era muy agresivo, llamaba a los medios para que echen gente. Alberto Fernández, el que él trabajaba de moderador, de moderado, Alberto llamaba a los medios para que te echaran. Y varias veces discutimos. Tuve una reunión, la última reunión que tuve, fíjate con quién. Nosotros hacemos un programa en PIE, un canal que se llama PIE. Sí. Y el que estaba antes de mi programa era Héctor Timerman, con su programa que en esa época militaba con Carrió en la coalición cívica. Me acuerdo perfectamente. Y los dos decíamos, qué lástima que Néstor sea tan agresivo, sea tan duro, porque la verdad que la orientación económica le está yendo bien en la economía. Vamos a verlo. Pedimos una reunión y lo vamos a ver. Y nosotros le decimos, Kirchner, Néstor, usted quiere hacer un kirchnerismo bobo, y eso no le sirve a usted ni a nosotros. Nosotros apoyamos en general este camino, pero también somos periodistas, tenemos que tener una mirada crítica. Yo quiero que los periodistas estén alineados y ustedes son críticos. Fíjate vos la vuelta, como Héctor terminó trabajando de canciller con Cristina, ¿no? Bueno, y esa fue la última vez y después ya le agarré yo también bronca porque dejaba mensaje en el contestador de mi casa. Diego es testigo que llegamos a mi casa, los viejos contestadores telefónicos, sí, esos claro, así cuadrados, llegamos, poníamos el contestador y era el presidente de la nación diciendo, pedazo de hijo de puta, ¿qué mierda dijiste el otro? Tremendo. Eso era el presidente y mi hijo llegaba del colegio y lo escuchaba. Ahí, obviamente nunca más lo hablé, nunca más lo llamé y me tuvieron que aguantar un tiempito sí, porque les pegué duro y parejo, les pegué duro y parejo. Y bueno, durante esos años se gesta lo que después se llamó la grieta, ¿no? Una división brutal en la sociedad argentina, impulsada desde el kirchnerismo, sin dudas, y que también genera una grieta muy grande dentro del periodismo. Brutal. Hasta hoy, ¿eh? Eso te genera, seguro perdiste muchos amigos, sí, compañeros, amistades, te genera un dolor. ¿Cómo lo viviste? Sí, fue lo que más he sentido el haber perdido amigos, digamos, amigos que yo quería muchísimo y que nunca más pudimos hablar. Se fue lentamente a la segunda o tercera charla que tuvimos, ya vimos que no podíamos dialogar. Ellos fueron muy salvajes, muy agresivos con el periodismo en general. Mucha gente no se acuerda, pero la foto de los periodistas en la Plaza de Mayo, incitando a los chicos que lo escupan. Bueno, esto que te decía, que llamó por teléfono al canal para que me echara, Julio Devido, por nombre de Néstor Kirchner, por supuesto. Y a mí me dolía mucho que el doble rasero, el doble discurso. Por ejemplo, Berbisky yo lo admiraba contra Menem, digamos, porque investigaba, qué sé yo. Después con Néstor Kirchner, como era de su palo, justificaba todo. Es lo que pasó con el gobierno de Cristina y Alberto Fernández. Los periodistas incisivos de investigación, al kirchnerismo no lo tocaban, al revés, lo ayudaban, ¿no es cierto? Eso fue lo que hizo esa división que me parece que le hace profundamente daño al periodismo, también al peronismo, pero además que se ve prácticamente hoy en todo el mundo. Es muy interesante lo que ha ocurrido, cómo se ha dividido, cómo hay periodistas militantes, que es un verdadero oxímoron. Si sos periodista no podés ser militante. Yo me siento defensor de valores. Yo defiendo los derechos humanos, la democracia, la división de poderes, todas esas cosas, pero yo no defiendo camisetas partidarias, la verdad que no me interesa. Es más,
cada vez siento más rechazo hacia determinados dirigentes políticos. Cuento con los dedos de la mano los que respeto por su honestidad y por su capacidad intelectual. Se ha hecho todo muy chupamedia, se ha hecho todo muy sumiso al poder de turno. Y te digo algo que me apasionaba, me sigue apasionando el análisis político. Pero no tengo amigos políticos, por ejemplo, no tengo amigos. Tengo una vieja relación con Jesús, como conté, porque eran nuestros hijos compañeros, pero después... De la nueva dirigencia política, ¿hay algunos que rescate, que digan, prestemos muy atención? Poco, mira, muy poco. Te nombro por ahí Fabio Ketlas, que fue columnista de mi programa de radio. Ahí los kirchneristas decían que era del bloque de Leuco. Es uno de los urbanistas más importantes que hay en la Argentina, ha recibido hincha de Messi, recibido en Barcelona, con posgrado en Barcelona, con el mejor urbanista del mundo, un capo absoluto y una honestidad tremenda. Ese es uno del radicalismo. Me gusta mucho Soledad Martínez, que es la intendenta de Vicente López, del PRO, honestísima y con una capacidad de gestión y con un coraje muy especial. Luis Juez, mucha gente no lo quiere, pero yo creo que Luis es muy honesto, y siempre ha combatido la corrupción. No hay mucho, no hay mucho. Lo que yo disfruto de conversar con ellos y qué sé yo, con los que me tomaría un café, no son muchos. No son muchos. Te llevo de nuevo al periodismo, porque nos nombraste justamente al pasar a Timerman y a Berbisky. Con ellos dos viviste, creo que quizás fue el episodio más doloroso de todos estos, porque tuviste una polémica pública muy fuerte con ellos, en la cual, digamos, justamente vos tenías una relación con Timerman, a Berbisky lo admirabas por supuesto, como todos los periodistas lo admiraban. Si vos me hubiese hecho esta nota en aquella época, yo te hubiese dicho que el periodista que más admiraba era Horacio Berbisky, un tipo que le dio un lenguaje, un nivel de investigación, y la gran mayoría de las investigaciones que hizo fueron ciertas y se comprobaron, ¿no es cierto? Me olvidé de nombrarlo a Jorge Lanata, por supuesto, en el tema de los medios audiovisuales, claro. No en el tema del periodismo gráfico, pero en el tema de los medios audiovisuales, Jorge fue un innovador absoluto, al cual estoy tremendamente agradecido, ¿no es cierto? Y sí, con Berbisky tuvimos una polémica. Yo en ese sentido no me privé de nada. Escribí 3 columnas seguidas contra Horacio Berbisky. 3 columnas, pero dinamitándolo, diciendo todo lo que pensaba, su doble discurso, las sospechas sobre lo que pasó durante la dictadura que se quedó acá, ese doble agente de inteligencia. Fue muy duro con eso. Con Héctor no lo castigué tanto, pero también fui muy crítico de lo que hizo. Y bueno, después, una vez que falleció, ya no me meto más, digamos, con las personas que están fallecidas no me meto, ¿no es cierto? Pero sí es cierto que, digo, ellos ahí contaban algo que sí corrían el telón sobre algo que fue cierto durante el kirchnerismo, que fue este crecimiento exponencial de la pauta oficial, ¿no? Ellos, me acuerdo que la polémica en el momento te acusaban a vos de buscar dinero para hablar bien de Kirchner, claro. Pero sí lo que había pasado, atrás de esa acusación estaba algo que era cierto, que estaba a la luz pública de todo el mundo, que era el crecimiento exponencial que hubo, tanto a nivel de gobierno nacional, como provinciales, como municipales, de la pauta pública, financiando programas y periodistas y demás. Yo no sé cómo viviste vos, cómo ves que en un país como Argentina, digo, porque es un tema de que en general los periodistas no se hablan y creo que está atrás, ¿no? Todos los periodistas viven de su trabajo, por supuesto, y tratan de tener el mejor ingreso posible, pero en los últimos años, en las últimas décadas, el financiamiento público ha sido exponencial, sí. ¿No? ¿Y cómo se maneja eso y cómo cada periodista maneja esto de tener una pauta de un gobierno nacional, provincial, de un intendente? ¿Cómo lo vivís vos? Muy interesante eso. Primero te digo que creo que ese mecanismo, este sistema, que no es habitual en casi ningún lugar del mundo, se está descascarando y se está desmoronando, ¿no? Ya se ha ido cayendo a pedazos, pero es cierto que en aquellos momentos, yo muchas veces lo hablé con algunos amigos periodistas, si yo hubiese transado con el kirchnerismo hoy sería millonario, no tendría que estar trabajando como trabajo en 3 laburos. Pero eran así como eran de salvajes que exigían absoluta sumisión, subordinación y valor era lo que querían. Eso lo hicieron a través de la pauta y en muchos casos de otros mecanismos de corrupción. Por ejemplo, Víctor Hugo Morales. Te doy un caso que lo conocimos muy de cerca, pero lo logramos en Continental. Mucha gente cree que Víctor Hugo se vendió por plata. Al principio no fue por plata, fue por algo mucho más importante que la plata, que fue el odio a Clarín. Yo estaba el día que lo llamó Néstor Kirchner. Él estaba criticando a Néstor Kirchner por ladrón, porque había sacado un crédito de 2 o 3 millones de dólares junto con Alperovich, y lo llamó por teléfono Kirchner a la producción de Radio Continental. Y habló como 10, 15 minutos. Víctor Hugo
ahora sí, pero antes no sabía nada de política, y fue impactado, nunca había hablado con un presidente. Entonces, que lo llamara Néstor Kirchner lo hipnotizó, le creyó todo lo que Kirchner le dijo, que era para pagar una deuda de un hotel, no sé qué. Y inmediatamente, cuando salió, después de hablar con Néstor, dijo, y esto van a ir contra Clarín. Si van contra Clarín de verdad, yo voy a jugar para ellos, porque el enemigo principal de la Argentina es Clarín, dijo Víctor Hugo. O sea que Víctor Hugo se convierte en un opositor primero por odio. Después había pauta, pero había un mecanismo muy interesante, que era Víctor Hugo todos los días de la semana daba una charla en un municipio del conurbano. Iba a La Matanza, iba acá, en cada lugar cobraba una fortuna por una charla de 1 hora. O sea que 5 charlas por semana, 5 charlas por semana bien remuneradas, pagadas por el Estado, ya era una fortuna. O sea, ya ahí era por plata también, digamos, pero al principio no fue por plata lo de Víctor Hugo. Y te completo con esto, disculpa que te la haga larga. Hay que tener una vez un programa extraordinario también, uno de los que más me gusta, porque lo junté a Mariano Grondona con Horacio Berbisky. Y ahí le pregunté, ¿cómo es esto de la pauta? Porque Grondona tiene un montón de avisos privados. Y Berbisky dijo una cosa extraordinaria. Dijo, yo estoy de acuerdo con la pauta publicitaria, pero hay que tener tantos anunciantes como se pueda para no depender de ninguno. Para poder, si alguno te aprieta, decir, bueno, no ponga ningún aviso. Yo hoy tengo, digamos, durante el kirchnerismo no tuve nunca ningún aviso y me siento orgulloso de eso y se puede comprobar en la pantalla. Jamás tuve un aviso del kirchnerismo, cosa que me da orgullo. Y cada vez más he ido incorporando anuncios privados, publicidad privada. Pero es un mecanismo, insisto, que se está cayendo y depende de cada periodista. Hay algunos periodistas que creen que un aviso de un gobierno, de una intendencia o de un gobierno provincial es como comprarte tu silencio frente a eso, y otros que saben que te permite tener alguna charla con los tipos y si tienen alguna queja, alguna cosa que decir, van a tener las puertas abiertas, quieren venir al programa, quieren aclarar, quieren decir. Pero otros lo toman como un elemento de sumisión y de que se convierten en empleados de lo que pone en la pauta. Eso ya tiene que ver con cada uno de los periodistas, ¿no? De todas maneras, hoy estoy en contra de la pauta estatal. Si mi posición teórica es cero pauta publicitaria, cero pauta de los gobiernos nacionales, provinciales y municipales. Lo que es de interés público, las vacunaciones, todo eso, gratis lo tienen que poner los medios y no hay que pagar absolutamente nada y se termina esa dependencia. Creo que la publicidad tiene que ser solamente privada ahora, ¿no? ¿Estás de acuerdo con lo que dijo Milei? Que él dijo pauta cero, no sé si lo está aplicando mucho, sí, ¿no? Pero él dijo, hay que ir a pauta cero. Porque está el Banco Nación, está Aerolínea Argentina, está YPF, que lo manejan su gente también. Pero es cierto que instaló un debate sumamente interesante y necesario. El periodismo por eso recién te dije que se está descascarando ese sistema. ¿Se está descascarando? Porque todavía a nivel municipal, provincial, todavía sigue siendo importante. Pero cada vez menos, cada vez menos, porque los intendentes y los gobernadores le han perdido miedo al periodismo también, porque lo ven a Milei, que basurea medio mundo, se tira contra Clarín, contra La Nación, contra cualquiera. Entonces los demás dicen, bueno, si él hace eso, ¿por qué tenemos que tener una buena relación con los periodistas, ¿no? Y te hago una pregunta con respecto a esto. Vos, a partir de esta grieta y que dividió la sociedad, a partir del kirchnerismo y que dividió el periodismo, vos quedaste ubicado dentro de un lado de esa grieta para la mayoría del público. Digamos, está el periodismo anti-kirchnerista, llamémoslo así, donde estás vos. Hay un periodismo militante, como vos decís, llamado militante, que es el periodismo kirchnerista. Hay unos que han tratado de ir por el medio, que quedaron como los Corea del Centro, los llaman los Corea del Centro, que es muy difícil ir por el medio. ¿Y vos te sentís cómodo estando en una vereda? Sí, porque yo por supuesto que el objetivo periodístico que yo tengo, yo me pongo algunos dilemas, resuelvo de la siguiente manera algunos dilemas. Yo digo, primero, la rigurosidad de la información y de la verdad. Yo conscientemente no mentí nunca, jamás hice una operación ni nada. Primero, la información. Y segundo, como te decía recién, yo no defiendo camisetas partidarias, pero defiendo valores. Entonces yo defiendo la honestidad en la política, los derechos humanos, la división de poderes. Aquellos que violen estos valores, no me importa de qué camiseta partidaria, yo los voy a condenar. ¿Qué sé yo? Te pongo un ejemplo. El gobierno de Mauricio Macri a mí me pareció bastante sensato y bastante bueno, con todos los errores. Pero el primo, Calcaterra, digamos, salió con esta barbaridad de decir que él no había pagado coimas, que era parte de la campaña electoral.
Bueno, yo le di con un caño, que me importa nada que sea pariente de Mauricio Macri. Y con lo que pasa es que los kirchneristas te dan más material. Prácticamente todos los ministros, y hasta los secretarios personales, Muñoz, Fabián Gutiérrez, todos millonarios. Todos. José Luis Manzano se le acaba de incendiar un yate de $100 millones. 100 millones de dólares. Mirá que hay empresarios importantes en la Argentina. Yo no sé cuánto tienen un yate, porque vos tengas más las casas. Esa es una riqueza del menemismo, ¿no? Claro. Ese es también fue olvidado, ahora pasa de largo, a lo mejor por el kirchnerismo. Exactamente. Pero la de Manzano venía de la Yo estoy muy época de contento porque me creo, digamos, que he hecho bien en defender esos valores, más allá de los que interpretaban equivocadamente o con mala leche ese tipo de valores, pero el gran material estaba en el kirchnerismo, por supuesto, ¿no? ¿Y creés que lo sigue estando en el kirchnerismo? Digo porque después del kirchnerismo pasa que muchas veces desde el kirchnerismo se dice que el periodismo sigue focalizado en Cristina y en sus funcionarios y no ha prestado tanta atención a los gobiernos de Macri o al gobierno de Milei y no tiene el mismo foco crítico sobre ellos. Mira, lo que pasa es que hay una disparidad, digamos, desde el punto de vista del monto de corrupción. Estamos hablando de fortunas robadas por integrantes del gobierno y por amigos, pero fortunas de verdad. Y con casos de corrupción yo diría que no tienen tanta envergadura en los otros. De todas maneras, yo estoy a favor de ponerle lupa en todos los casos de corrupción. Si es Libra, es Libra. No conozco en detalle el caso de Libra Gate, pero si es Libra. Si los aviones de Escaturice traían... Yo creo que hay que seguir investigando y mirar. Es el aporte que nosotros le hacemos a la sociedad, es nuestro laburo y es nuestra función. Yo me he dedicado mucho más al kirchnerismo, por supuesto, porque me parece que Cristina, son 20 años. Cristina ha sido la persona que más daño le ha hecho a la Argentina y que más daño todavía le puede seguir haciendo. Entonces, yo lo tomo con ese criterio, no político partidario. Además, en lo personal tampoco me parece... Son mala gente, pero eso de hace muchos años. Son gente desagradecida, gente autoritaria y maltratadora de sus propios colaboradores. Cuando Cristina le dice pelotudo a Parrilli, yo lo he visto a Néstor Kirchner pegándole cachetazo a Daniel Muñoz. Lo he visto en una gira presidencial cuando fuimos a Venezuela. Lo agarraba a cachetazo a Muñoz. Son gente maltratadora y casi no tienen amigos. ¿Quiénes son las amigas de Cristina? No se le conocían amigas. No tienen amigos porque tienen una voracidad por el dinero y una admiración por el autoritarismo. Por eso están del lado de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua. Esos son sus amigos, los peores gobiernos que violan los derechos humanos y acá hablan de derechos humanos. Y sacando el tema de la corrupción, digo, sí. Vos sufriste mucho del kirchnerismo, los ataques del kirchnerismo, los ataques del periodismo a la prensa, yo también lo sufrí en parte. Sí, me acuerdo. Fue brutal. Y ahora llega Milei con una nueva forma, un ataque 2.0, con una forma de hablar y de insulto permanente, que vos también ya lo has sufrido. En algún momento vos, me acuerdo que definiste al gobierno de Cristina como el de la más baja calidad democrática, sí. Desde el retorno a la democracia, el de menor nivel de libertad de expresión para los periodistas. Exactamente. Hoy lo sigo sosteniendo. ¿Crees que a lo mejor Milei te va a empezar a hacer revisar un poco eso en algún momento? Digo, por el nivel de furia que Hasta ahora, que hasta maneja, ¿no? Hasta ahora no, porque es cierto que nunca un presidente públicamente insultó tanto a tantos periodistas, cortando equivocadamente, mezclando, ha insultado a periodistas honestísimos, inteligentísimos, no sé, Morales Solá, Fernández Díaz, se equivoca absolutamente. Para mí comete errores, son tiros que se pegan en los pies, mete la pata, el presidente no le suma nada, pero hasta ahora no hubo ningún hecho de violencia ni de apriete desde el Estado. O sea, en La Nación Más, en Radio Mitre, nunca hubo un llamado de un dirigente o un funcionario de gobierno pidiendo que me echen. No hubo ninguna agresión a periodistas. En una manifestación va uno de estos tuiteros y va y los provoca y que lo empuje, lo echen, por supuesto. A uno, creo, un cronista el otro día le manosearon. La violencia todavía sigue siendo el kirchnerismo. Fíjate lo que pasó en TN y Canal 13, fíjate lo que pasó en la casa de Esper. Esto hasta ahora son puro bla bla, o sea, en el sentido que, insisto, los critico, me parece que es un error, que es una barbaridad,
pero hasta ahora son solamente insultos, y al lado del kirchnerismo que fueron hechos de violencia y censura y aprietes, ¿no es cierto? Entonces... Es una escala diferente. Es abismal la diferencia todavía. Espero que se quede acá. Si Milei sigue avanzando, si yo me entero que Milei le pide la cabeza a un periodista, si yo me entero que hay un tipo de agresión a un periodista, pero por supuesto que lo voy a decir, lo voy a denunciar y como corresponde, ¿no? Alfredo, si tuvieses que marcar cuál es tu principal orgullo de toda tu carrera de periodista, ¿cuál destacarías? Qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Mira, es difícil. Tengo hoy, si lo pienso así rápidamente, como para esta nota, tengo dos grandes orgullos. Uno, mi hijo, porque yo hice todo lo posible con la madre para que no sea periodista, igual que lo que hizo mi viejo conmigo, y él se rebeló igual que me rebelé yo para mi viejo, y se convirtió en un periodista de distintos perfiles, todoterreno, que para mí es un orgullo porque mantiene los mismos valores, y eso me da un orgullo muy grande, muy grande. Hoy siempre le dije bosteramente, yo quiero en la vida ser el Barros Esqueloto que tire los centros para que vos como Palermo convierta los goles, y creo que algo de eso pasó. Y el otro orgullo es algo que todavía no se conoce o se va a conocer los próximos días, que es hice un documental sobre el ataque que hizo el grupo terrorista Hamas el 7 de octubre, contado desde la historia de la familia Viva Silverman. Son 6 secuestrados, 5 asesinados, uno solo sobrevivió, y de los 5 asesinados, 4 son argentinos. Entre ellos los 2 nenitos, los 2 coloraditos que se hicieron tan famosos, Kfir y Ariel. Y los abuelos, son 3 generaciones, los abuelos fueron incinerados en su propia casa, costó mucho encontrar dónde estaban porque fueron reducidos a ceniza en todo el contenido de la palabra ceniza, ¿no? Así que creo que esas son las 2 cosas que puedo yo sentir orgullo, ¿no? Las 2 bien actuales. Son bien actuales, sí. Y ahora, y bueno, si tuvieses que marcar tu principal fracaso o algo... Mira, vos es que no tuve mucho fracaso en el sentido de tener trabajo. Nunca me quedé sin trabajo más de 15 días, un mes, no. En ese sentido siento que no fracasé. Sí, por ejemplo, lo que te conté antes de Alfonsín, que yo haya sido el director de la revista, que Alfonsín y que yo lo haya intentado sobrar a Alfonsín, al cual hoy lo admiro como un prócer, a Alfonsín. Digo, bueno, era un pibe, era rebelde, pero era medio boludo también, digamos, era medio soberbión. Yo creo que un poquito esa soberbia del periodista, hay una frase muy linda, una anécdota muy linda que cuenta Pérez Reverte, que la citó Jorge Fernández Díaz el otro día, es que cuando él empezó en el periodismo, Pérez Reverte en un diario de Pueblito, hacía pequeñas cosas, refrito, un policial, alguna cosa así, y el director le dice, mira, mañana tenés que entrevistar al alcalde. Y Pérez Reverte dice, ¿al alcalde? Me da miedo entrevistar al alcalde. Yo hace 6 meses que estoy haciendo cositas. Y él dice, mira, pibe no, chaval, mira chaval, con un bloc y con un lápiz en la mano, el alcalde te tiene que tener miedo a vos. Y esa me parece que es una buena definición del periodismo. Yo le decía a Diego cuando era chico, periodismo es tocarle el culo a los poderosos. Y no solamente a los poderosos de la política, sino también a los poderosos de la economía. Porque ese es el aporte que podemos hacer a la sociedad. Si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? ¿No es cierto? Total. Había una buena definición, no sé si era de Berbisky originalmente, pero muchos lo citaban a Berbisky con esa definición también sobre periodismo, que era periodismo es publicar lo que alguien no quiere que se publique, exactamente, ¿no? Exactamente. Y lo otro es publicidad. Lo otro es publicidad. Propaganda. Exacto, otro es propaganda. Hablamos de todos los ataques al periodismo, los riesgos que tiene nuestra profesión por los ataques de los gobiernos y demás. El otro riesgo importante que tiene nuestra profesión es el cambio tecnológico que sufrió en las últimas décadas, que transformó absolutamente. Ahí soy una víctima, soy un viejo meado. Bueno, exacto. ¿Cómo vivís y pensás que pone realmente en riesgo el futuro del periodismo? Los cambios? Mira, hay cosas muy positivas, digamos, y cosas muy negativas. Yo creo que todo esto está, como se dice ahora, noticia en desarrollo. Lo positivo es la horizontalidad que tiene la información, que democratiza que toda la información se conozca prácticamente en tiempo real. Hay que tener cuidado, hay que tener oficio, porque a veces hay mentiras, hay fake, hay operaciones, pero es impresionante la velocidad con la que ha adquirido la información. De hecho, lo está dejando muy viejo a los diarios de papel, está dejando muy vieja a la radio AM. Eso me parece apasionante, y la posibilidad de que cualquiera se convierta en un cronista. Con un celular, vos ves que están robando a alguien, vos ves que pasa algo. Eso me parece extraordinario.
Y lo otro, lo muy negativo, es que hay un sector del periodismo que se ha acostumbrado a la inteligencia artificial, a Google, y no conocen lo que es una entrevista mano a mano, no han ido nunca a un barrio para ver qué pasa en La Matanza, en Granbur, no conocen un protagonista de la noticia cara a cara, lo googlean, lo ven por YouTube, y si vos escribís de deporte, sí. ¿Alguna vez lo viste que le hiciste una nota a Gallardo? No, nunca fui a la cancha yo. Levantan notas que salen en otro lado, declaraciones Bueno, de Gallardo eso en es algún lado. terrible, eso es terrible y además... La firman, ¿eh? Y la firman igual. Yo como viejo periodista de gráfica y de la Facultad de Ciencia de la Información, que nosotros trabajamos sobre la pirámide invertida, me vuelve loco este concepto de ir a buscar clics, de que buscan clics. Entonces, te titulan engañosamente y la información te la ponen en el 5º párrafo para que vos te quedes más. Eso es en contra del periodismo, porque el periodismo es comunicar rápidamente lo más importante de lo que pasó. Después, claro, si querés, da mayor información, lo hacen al revés. No existe eso más. me vuelve loco y hago un pequeño castigo personal. Los tipos que hacen eso, yo no leo esa nota. No leo. Si no está en el primer párrafo de la nota, me voy a otra porque, bueno, después me doy cuenta por tweet, por X, digamos. Sí. Ahora, y la carrera por la información, esta velocidad que es segundo a segundo, ya no es día a día, no es hora a hora, es segundo a segundo. Digo, vos seguís en la televisión y en la radio donde está el minuto a minuto también. ¿Cómo te Sobre llevas todo en con la eso? tele, en la radio menos, pero en la tele es brutal. Y de hecho, si vos te fijas y vos haces zapping en los canales de noticias a partir de las 9 de la noche hasta las 11, vos sabés todo lo que pasó con todas las miradas ideológicas, mucho más que cualquier diario del otro día, mucho más, y más que los portales incluso, porque hay un montón de gente que está trabajando para eso. Diego me dice, hoy los portales de noticias son lo que eran los diarios de papel antes. También empiezan a tener cierto nivel de decadencia a propósito del streaming, a propósito de inteligencia artificial, de TikTok y de todo eso, ¿no? Es alucinante eso. Y eso a mí me preocupa porque le da mucho más importancia a la velocidad que a la precisión y a la calidad, ¿no? No, y el otro hecho también que hablabas de los canales de noticias es cómo se transformó. Hay no sé qué espacio queda para la noticia pura, ¿no? Porque Claro. la opinión, hoy parece mucho más importante la opinión y el público mismo busca el sesgo de confirmación, ¿no? Exactamente. Busca que el periodista le confirme lo que uno ya cree y se siente satisfecho con eso. ¿Cómo vivís eso? Digo, vos te animás a ir en contra de tu público. Es lo más difícil a veces para un periodista. Es muy difícil, es muy difícil. Varias veces lo he pensado. Pasa mucho en la radio, por ejemplo. El oyente de Radio Mitre es muy antikirchnerista. En eso, bárbaro, me bancan, me quieren. Pero gran parte de los oyentes de Radio Mitre son mileístas. Y yo no soy un elogiador del gobierno de Milei. Trato de buscar, ahora soy yo de Corea del Centro, entonces yo digo, esto es lo bueno, porque hay muchas cosas buenas de Milei que me parece, y esto es lo malo. Entonces, cuando nombro lo malo, me pasan las charlas, me contactan para dar una charla y yo me doy cuenta, hay 200 personas, 300 personas. Cuando empiezo a criticar a Milei, ya empieza el público, como que no les gusta que lo critiquen. A lo mejor después con el tiempo lo reconocen. Sí, Claro. me acuerdo que Leuco dijo que Milei estaba cometiendo errores con esto, con el otro, pero en la tele es mucho más difícil, y a mí me cuesta, me da cierto miedo perder esa gente, pero es una actitud demagógica. Yo creo que eso es autocontrol y tenemos que tener cuidado de no decir lo que nuestras audiencias quieran, pero confieso que sobre todo en la radio me cuesta mucho. En la tele no, porque es una cosa más colectiva, más coral. El rating del canal no lo sostengo yo con un programa semanal, pero en la radio yo tengo mi propio programa y en ese momento lo estoy sosteniendo. En la radio me cuesta, confieso. Y haces uso de las redes sociales muy poco, ¿no? Vos no tuiteás, no... No, tengo 500.000 seguidores en Twitter, pero yo no los escribo, lo llamo a gente que trabaja conmigo, a los chicos que trabajan conmigo, que entienden de esto, y le digo, che, te mando un flyer porque este domingo va a estar Flavio Mendoza en mi programa en la tele. Sí, lo usás para promocionar tu actividad. Para promocionar, no contesto ni los leo, no leo los comentarios, nada, y me sirve para promocionar. Eso lo hago en Twitter. Y algunas cosas de videos o de fotos las subo a Instagram, pero no sé ni subirlo a Instagram. Facebook es japonés para mí, Facebook. Y para informarte... Sí, para informarme leo. Tengo varias personas que sigo
que veo que no son chantas, todos los que me parece que tienen información de verdad, los sigo y leo lo que ellos tienen y muchísimas veces me dan muy buena información aquellos que yo estoy siguiendo. No sigo a los que son agresivos y lo usan para ofender a alguien. Sigo a los que tienen información y algunos que tienen buenas miradas, miradas originales de la política. Pero sí, lo hago a través de Twitter. Y el nuevo mundo de los influencers, de los streamers, ¿los seguís? ¿Hay alguno que siga? ¿Te parece que eso es periodismo? ¿Hay algo de periodismo ahí? Bueno, interesantísimo, porque cuando Diego me dijo que renunciaba a Telenoche, yo daría un brazo por haber trabajado en Telenoche. El tipo viene y me dice, me voy a ir de Telenoche. Así le digo, estás loco, totalmente loco. No, ninguno de mis amigos ve televisión abierta y me voy a ir de Mitre también el año que viene, me dijo, porque nadie escucha Radio AM. Y le digo, ¿qué vas a hacer? ¿Estás loco? No, voy a hacer un streaming, que es una nueva cosa. Me lo explicó, no lo entendí demasiado. Me dijo además, yo quiero hacer un programa que sea la nueva rock and pop. O sea, la rock and pop que hicieron Lalomir y todo eso, pero para los jóvenes de hoy. Porque hoy todavía hay tipos que tienen 55 años, 60, le hablan a los pibes, como Andy Kundesov y todo eso. No, nosotros queremos hacer para los de 30, los años de 30. Bueno, le digo, tenga suerte, sabe que yo lo único que quiero es que sea feliz y no entendí mucho. Y la verdad que ha tenido un éxito impresionante. Es periodismo, una parte hacen de periodismo. Se llama, me parece que en los Estados Unidos le llaman una especie de periodismo de vínculos o periodismo ciudadano. Hablan mucho de cosas de la vida cotidiana, lo que en los diarios sería las viejas páginas de información general o lo de hábitat. Sí. Es un periodismo raro, pero vos fíjate que cuando hay temas fuertes, Diego, por ejemplo, hace una columna de 15 a 20 minutos y yo le digo, ¿te arriesgás a que se vayan a otro? Y generalmente mide muy bien, digamos, con la AMIA, con distintos temas muy duros. Él hace como una especie de columna, de speech, sin escribirla, y le sigue midiendo muy bien eso, o sea, no para hacerlo todo el tiempo, ¿no? Y bueno, claramente ese es el futuro. Yo creo que claramente ese es el futuro. Ahora lo comprendí y lo podés ver en el celular y además podés interactuar en tiempo real, que es lo que no te dan los demás medios. En la radio vos dejás un mensaje de audio. En la tele, no en los diarios no interactúas nunca. Y en la tele tampoco. En cambio acá sí, en tiempo real le están escribiendo, no digas esas mentiras o tal cosa o apoyando. Eso tiene un valor tremendo de ir interactuando con quien te está escuchando y te está viendo, ¿no? Vos sabés que cuando pones en Google Leuco... Sí, aparece Diego. Aparece Diego primero, ¿no? Antes que vos, ¿no? Me alegro. No me había dado cuenta de eso. Ahora lo voy a hacer. Creo que es una persecución del kirchnerismo. No, me parece bárbaro. Es mi sueño, así que me alegro mucho. De hecho, en la calle, mucha gente se me acerca y me dice, lo escucho todos los días, Diego. Me dice, alguna gente impresionante. Lo escucho todos los días. Y algunas pibas, cosa que me llena más de orgullo de hijo de tigre. Muy bien. Chao, suegro. Espectacular. La última, Alfredo, ¿cómo te imaginás el periodismo dentro de 20 años? Uy, qué difícil. Mira, no sé adivinar el futuro, pero por lo que he visto en los últimos tiempos, en Estados Unidos he visto que ya hay canales de televisión solo para celulares. O sea, ya no hay canales, cada vez hay menos canales, los grandes canales, 200 personas, 300, trabajan para el celular con ese formato, con todo lo que te da el celular. Creo que vamos a todo más chico y a todo más rápido. Yo creo que el periodismo de opinión va a seguir siendo, porque eso no hay inteligencia artificial que lo haga. Veremos cuál va a ser el soporte, pero si esto te parece bien, te parece mal, si el gobierno se va al carajo, está haciendo las cosas bien, la inteligencia artificial le cuesta decirlo, y si lo dice, ¿desde qué lugar? ¿Con qué sentimiento? ¿Con qué experiencia? Y la otra es esto del streaming, supongo que irá evolucionando cada vez más y hay un intercambio permanente con el que lo hace. Después no me imagino otra cosa. Creo que el periodismo gráfico o los portales se van a convertir más en receptáculos de opiniones, cada vez más prestigiosos, que los oyentes, los televidentes o los lectores elijan porque confían en esa persona, los intereses se enfoquen. La información va a dejar de formar parte de los diarios, de las radios AM y de los portales con el tiempo, ¿no? No, lo otro que va a ser necesario siempre un periodista, me parece, Alfredo, es la búsqueda de la información y la primicia, ¿no? Va a haber una inteligencia artificial que pueda conseguir primicias, ¿no? Uno se imagina. Eso me parece que es el principal motor que va a tener el periodismo en el futuro,
porque recién lo comentamos, los gobiernos, los grandes empresarios, los propios medios quieren ocultar información que el periodista que quiere hacer bien su trabajo y se quiere lucir y quiere progresar es el que tiene que buscar cosas que no se conozcan, no se sepan y publicarlas o contarlas donde pueda. Cuando ahora, esta es otra de las ventajas de las redes sociales, cuando un medio de comunicación se niega a publicar algo, vos lo podés publicar por las redes sociales. Y me ha pasado varias veces, no a mí, pero he visto que el medio rechaza esa investigación, va a las redes sociales y después lo rebotan de las redes sociales, los compromete menos, pero publican finalmente la información porque si es certera y es primicia, les viene bien, les sirve, ¿no? Alfredo, muchas gracias por estar acá, por venir a esta primera entrevista acá en este ciclo de Mandriles. Mucho suerte y que ande todo bien. Un gustazo para mí, Leo. Mucha suerte. Gracias, Alfredo.